Hola mis queridos amigos de Géminis, bienvenidos a su canal Sami Tarot. Te quiero dar las gracias por estar aquí. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta el día de hoy y las que vienen para nosotros, porque yo sé que son buenísimas bendiciones, porque es muy bueno lo que también estamos sembrando en las demás personas y en la vida. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios del video. También te quiero pedir que oremos el día de hoy por la paz. Si tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible, con muchísimo cariño, con muchísimo amor. También te quiero invitar a que visites tu signo ascendente. En la descripción de este video está la forma de calcular tu signo ascendente. Bueno, si esta lectura del día de hoy, por favor, no resuena contigo, déjala pasar. Otro día será diferente. Bueno, vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje general para ustedes. Este angelito te dice, crea para dominar tus instintos. Bueno, tal vez te has visto en situaciones de las cuales te has salido un poquito de control, te has salido un poco de tus casillas, y ese angelito te está invitando a orientar esa energía tan maravillosa que tú tienes y que a veces se convierte en ira, en rabia, en frustración, hacia cosas, a crear cosas, ya sea alguna manualidad, ya sea escribir, ya sea cantar, bailar, cualquier cosa que te ayude a canalizar eso y que te eviten tal vez malos momentos en algún futuro. Bueno, yo sé que tú eres una persona totalmente maravillosa, pero todos tenemos nuestros ratos, nuestros momentos de ira y de rabia. Lo importante es saberlos dominar y saber actuar de una manera adecuada en ese momento. Bueno, no es reprimirse, sino canalizarlo de otra manera diferente. Bueno, ahora vamos a comenzar la lectura para las personas que están en una relación, en una pareja. No importa si estás en contacto cero, también esta podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes como relación en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. En este momento tu persona especial está bastante decepcionado de ti. Es una persona que tal vez en algún momento sintió algo muy fuerte, pero que el día a día, tal vez problemas, dificultades que han tenido ustedes, los ha llevado a que la verdad no estén muy bien en este preciso momento. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que ustedes logren vencer esta situación que tienen en este instante, en este momento. Tal vez están pasando por momentos difíciles, tal vez ha existido algún tipo de infidelidad de alguno de ustedes dos y los está llevando a esta situación en la cual se encuentran en este instante, en este momento. Bueno, ¿qué piensa de ti tu persona especial? Piensa que realmente tú no vas a querer solucionar las cosas, las dificultades que tienen en este momento. Eso es lo que piensa de ti. La verdad es que o sea, quiere que sí se solucione, pero piensa que realmente tú no lo quieres así de esa manera. Vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Bueno, si ustedes trabajan, si ustedes se ponen las pilas, como decimos acá en mi país, y solucionan los problemas que ustedes tienen, bueno, definitivamente salen adelante de esa situación. La cuestión es no perder la esperanza en que esto pueda ser así, porque la verdad, si lo hacen, sí, la cosa no va a ser tan fácil, pero podrían llegar a un momento de bastante confianza en ustedes dos, un momento en el cual ustedes van a poder recuperar su amor y seguir adelante con su situación. Bueno, sería una relación más firme, más duradera en el tiempo y con van a ver la vida de una manera totalmente diferente si logran superar el impasse que tienen en este instante, en este momento. Vamos a ver qué me les dicen a ustedes los angelitos el día de hoy. Ese angelito te dice, crea para dominar tus instintos. Bueno, ese angelito te está invitando que en lugar de desahogarte de una manera agresiva con tu pareja, bueno, que enfoques esa rabia, esa ira, tal vez en escribir algo, tal vez en crear algo, alguna actividad lúdica que tú tengas, bailar, pintar, cantar, gritar, lo que tú quieras, pero que desahogues de otra manera diferente, no con tu pareja, con rabia, no, sino más bien de otra manera totalmente diferente. Bueno,
para que no tengas, o sea, para que las cosas no se vayan a cosas más graves. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Mira, esta es la carta del labrador. Esta carta me está hablando acerca del trabajo que ustedes tendrían que hacer para poder recuperar la relación que tienen en este momento, que realmente va a tener sus frutos, pero que el trabajo va a tener que ser fuerte y van a tener que poner de parte y parte para recuperar la relación que ustedes tienen. Yo sé que se puede, yo sé que ustedes pueden si es que ustedes lo quieren. Bueno, vamos, ánimo con esa relación que sí se puede recuperar. Bueno, ahora vamos con las personas que están solteritas y solteritos en este instante, a ver qué me les está pasando, qué me les está sucediendo. Bueno, les han llegado bastantes malas noticias a ustedes, noticias que los han puesto a ustedes a dudar bastante, pero también tienen que tener mucho cuidado de las personas de las cuales ustedes se están dejando aconsejar. Muy seguramente son personas nada maduras, personas que realmente solamente quieren algún beneficio, algún placer momentáneo. No te dejes mal aconsejar, que a pesar de que las cosas se vean mal, bueno, todo tiene su lado positivo. A la larga, todo nos ayuda a crecer. Bueno, entonces no te llenes de rabia y de ira en este momento y respira y mira que tú tienes la respuesta en tu cabecita y en tu corazón de lo que debes hacer en este momento. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, ten mucho cuidado con involucrarte con una persona que ya esté comprometida o comprometido, porque en realidad la cosa no podría resultar nada bien. Ya en cuestiones de trabajo, de dinero, sí te va súper bien, en eso sí, full, en eso sí, un éxito totalmente rotundo, mi querido amigo y amiga. El consejo de tus guías espirituales, que te intereses más por ti, también por tu familia, por tus personas cercanas. Yo creo que estás descuidando muchísimo tu entorno y a ti mismo por estar con otras personas o por beneficiar a otras personas. Preocúpate más por ti, por tu salud física, emocional y mental. Vamos a ver ahora qué me les dicen los angelitos a ustedes que están solteritos y solteritas el día de hoy. Mira, busca un trabajo liberador. Sí, muy seguramente el trabajo donde estás ahora es de esos trabajos donde uno llega el día lunes y dice, ay, qué jartera que tengo que ir. Bueno, busca algo que hacer que no te sientas así, o sea, que te dé placer, que te dé gusto, que no pienses ni siquiera en jubilarte de esa actividad en la cual tú te desempeñes. Si en ese momento no es así de esa manera, bueno, no sueltes lo que tienes ahora en este instante, pero sí hazte un proyecto y encamínate hacia allá, hacia ese proyecto de vida, a esa actividad, a ese oficio que tú siempre has querido hacer. Bueno, hazlo. Da pasos chiquitos o grandes, pero no te quedes quieto esperando a que las cosas te lleguen, sino que hazte un proyecto y da pasos y verás que en menos de lo que tú te esperes vas a estar allá, ya realizando ese trabajo, ese proyecto que tú tanto siempre has anhelado. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Esta es la carta de la domesticidad de manera invertida. Bueno, esto me habla acerca de esta relación que tú podrías estar teniendo con esa persona comprometida. Bueno, eso no te va a traer nada bueno, mi querido amigo y amiga. Te va a traer, lo único que te va a traer es remordimiento y demasiadas indecisiones, porque muy seguramente vas a involucrar tu corazoncito en esa relación y te digo que esa persona no va a dejar al personaje con el cual está en este momento, ¿ya? Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas. Ahora vamos con las personas que me preguntan el día de hoy por su economía. En cuanto a tu economía, te está yendo bien. Eres una persona con suerte, con bastante cabeza, con ojo para mirar los negocios y la verdad te va bastante bien. Este angelito te dice, crea para dominar tus instintos. Bueno, les ha salido el mismo angelito, no es, o sea, no es que yo lo saque, sino que sale así, o sea, el universo es así. Bueno, este angelito te está diciendo que en tu entorno económico tienes que ser más calmado, más apaciguado. Si ves que no lo puedes hacer, bueno, te está invitando a que escribas, pintes, leas, cantes, lo que tú quieras, alguna actividad que te permita canalizar eso, canalizar esos ímpetus y de pronto ese mal genio que tú de pronto sueles tener. Bueno, hazlo para que no te perjudique tu vida económica. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Esta es la carta del aprendizaje. Mira, esta carta me dice que lo que estás viviendo ahora es algo que tú debes pasar, que tú debes aprender. Es algo totalmente positivo, que cuentas con la protección de personas de más rango, de más poder en tu ámbito económico y que tienes el apoyo de una mujer muy seguramente morena,
que está al pie de lo que sucede contigo en cuanto a tu economía. Está al pie, pero de manera positiva. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor, bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.